Tenemos nuestro cerebro secuestrado por la industria alimentaria y por la industria farmacéutica. Llega el momento de liberarlo. Vamos a rescatar y potenciar nuestro cerebro y lo vamos a hacer de la mano de todo un especialista como es Alex Jiménez, conferenciante y experto en nutrición, entrenamiento y salud 3.0, que vuelve a estar con nosotros aquí en el plato. Alex, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a destrozar esos cerebros de nuevo. Pónmelo. Ahí. Aquí, muy que bien. se me escuche bien. Pues sí, porque tenemos el cerebro secuestrado. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Cómo? Pues mira, realmente tenemos como una lucha, estamos en una guerra y por desgracia no la estamos ganando, porque nuestro cerebro se está viendo atacado constante y continuamente por elementos que lo están dañando y por eso hoy en día una de las mayores pandemias que hay reales es la degeneración cognitiva. Son las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, demencias en general, pero al final son diferentes grados de diferentes tipos de demencias y todas ellas provienen de un deterioro cognitivo, un ataque a nuestro cerebro. Tenemos que entender que nuestro cerebro es muy débil, o sea, es muy poderoso, pero es muy débil. Por eso va en esa caja tan fuerte que tenemos en el cráneo, que es el lugar más blindado de nuestro cuerpo. Pero claro, hay maneras en las que los elementos tóxicos son capaces de llegar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está plagado de neuronas, que son células nerviosas. Esas neuronas, cuando yo quiero dar un paso con mi pie, o quiero llevarme comida a la boca, o quiero recordar algo, todas esas acciones son porque una neurona manda información, un mensaje con información a otra neurona a otra neurona, así miles y miles de veces hasta que el mensaje llega a los músculos de mi pierna para que dé un paso. Y así con todo lo que hacemos. Esas neuronas son muy débiles, muy sensibles, mejor dicho. Son muy poderosas pero muy sensibles y se pueden dañar muy fácilmente. En el directo que hicimos la semana pasada hablamos de dos grandes enemigos porque tenemos intervenciones destructivas y regenerativas. Las destructivas son las intervenciones que destruyen nuestro cerebro y las regenerativas son las que lo regeneran, las que nos ayudan a repararlo todos los días. Tenemos más de 40, de hecho hay 46 intervenciones destructivas totalmente y en el pasado directo os hablé de dos de ellas. Hoy voy a comentar otras dos. Para quien no ha visto el pasado directo, cuando acabe este, ya que se vaya a ver el otro, porque es muy interesante y es como necesitas ver los dos para entender todo el conjunto, ¿no? En el anterior hablamos de lo tóxico y lo negativo que es para nuestro cerebro la hiperglucemia crónica, o sea, tener altos niveles de glucosa en sangre, principalmente por 5 factores que son muy importantes y cada uno de ellos destruye de una manera diferente nuestro cerebro. También hablamos del autocanibalismo neuronal, que es otro de los factores que destruyen nuestro cerebro, que es que las neuronas no tienen el suficiente alimento con forma de nutrientes y alimento propio del cerebro, y como no lo tienen, lo que hacen es se autocanibalizan a ellas mismas para de esa manera poder que tú no te quedes vegetal. Aunque ellas no tengan los nutrientes porque tú no se lo das, ellas pueden seguir trabajando y tú no te quedas vegetal así en la cama. Puedes seguir moviéndote y pensando y acordándote de las cosas. Y hoy vamos a hablar de dos más que son también muy importantes. El primero de ellos son las graves afecciones de la glándula tiroides. Y no hace falta que seas hipotiroideo, que tengas hipotiroidismo, no hace falta. Si lo tienes, aún tienes que tener mucho más cuidado y tienes que curar tu glándula tiroides para que tu sistema hormonal, que tiene que ver con la regulación de la tiroides, funcione correctamente. Por favor, que nadie piense que, no, tengo tiroides, me han dicho que eso no se cura, que me tengo que tomar la pastilla toda la vida. No es cierto. Literalmente no es cierto. Tu cuerpo puede recuperarse y regenerarse y hay que quitar los factores que te han llevado a ese hipotiroidismo para que ya no necesites esa medicina porque tu cuerpo está generando la hormona tiroides con total normalidad, pero para eso hay que hacer ciertas estrategias. No importa si la glándula tiroides está alterada por hipotiroidismo, baja tiroides, hipertiroidismo, alta tiroides o tiroiditis de Hashimoto, que ya avanzo
No sé si me va a dar tiempo a explicarlo, pero ya avanzo que no es una patología derivada de la tiroides. No es una enfermedad ni es hipotiroidismo. No tiene que ver con la tiroides, es multisistémico. Hay 5 o 6 factores que están generando que uno de los procesos que no funciona bien es la tiroides, pero va junto con muchos otros. Así que no es un hipotiroidismo el Hashimoto, ni tiene que ver directamente con la tiroides. Pero bueno, sabemos que la tiroides es fundamental, pero sabemos exactamente por qué. Porque es la dueña del metabolismo. La tiroides es la que realiza todas las configuraciones de tu metabolismo. Tú tienes frío, tienes calor, tienes energía, no tienes energía, duermes bien, tienes un sistema inmunológico fuerte o lo tienes débil, tienes las hormonas bien o tienes un desequilibrio hormonal increíble a todos los niveles. Todo eso y muchísimo más lo hace el metabolismo. Pero una de las cosas que hace el metabolismo a través de la tiroides es mantener tu regeneración nocturna. Por la noche, tu cuerpo es el que regenera todo tu cuerpo y todo tu cerebro. Y eso solo sucede si la tiroides está correcta y le da las órdenes correctas al metabolismo, que el metabolismo coordina todas las acciones para que tu cuerpo limpie tu cerebro. Si no va el metabolismo, tu cuerpo no puede limpiar el cerebro de ninguna de la manera. Por eso la tiroides y el metabolismo es tan importante para tu cuerpo y para tu cerebro. Porque si no funciona la tiroides, por supuesto, no te va a funcionar bien el cerebro y va a ir cada vez peor, pero es que tu cuerpo también va a ir cada vez peor. Tu cuerpo va a estar cada vez más obeso, va a perder más difícilmente la grasa, casi imposible, vas a tener menos energía, vas a entrenar menos porque tienes menos energía, te vas a encontrar peor, cada vez vas a tener más kilos de grasa, todo eso te lleva a que cada vez te muevas menos y comas más porque estás más tiempo en casa y todo es como un círculo que se muerde la cola y no para de empeorar constantemente. Para que sepamos cómo mantener nuestra tiroides bien, equilibrada, fuerte y en su nivel, tenemos que saber que hay 7 factores que destruyen literalmente nuestra tiroides. 7 factores, Alex, 7. 7 factores que destruyen la tiroides. Pero es importante esto, que os quede muy claro que la tiroides se puede recuperar, que esto no es crónico, no es algo incurable. Pero claro, hay que saber cómo hacerlo. Escuchad atentamente lo que dice Alex. Mira, el punto número 1 de los destructores de la tiroides, de estos grandes enemigos, es el yodo. El yodo es un elemento absolutamente esencial en nuestra dieta, pero la mayoría no lo estamos consumiendo, porque es muy difícil de conseguir, a no ser que comas pescados del mar bueno, también podrían ser del río, pero pescado, alimento del mar, algas, a no ser que comamos mucho de eso todos los días, no tenemos el suficiente yodo. Y el gran problema del yodo es que si tú no comes la suficiente cantidad de yodo, tu glándula tiroides, que está aquí, esta glándula se alimenta de yodo. Y gracias al yodo genera lo que se denomina T4, que es una parte de la hormona tiroides. La T4 es fundamental, pero la T4 es el petróleo. La T4 que generamos gracias al yodo no es la hormona biológicamente activa que a ti te pone tu metabolismo a tope, no. La hormona biológicamente activa es la T3. Entonces la T4 es el petróleo. Se refina y se consigue la T3. La T3 es la hormona biológicamente activa, es la que potencia tu metabolismo y la que te hace estar bien. Tú puedes tener mucha T4, pero no tener T3 porque la conversión no funciona y tienes un hipotiroidismo clínico absoluto y vas por el suelo. Eso sucede porque la T4, al convertirse en T3, necesita un paso intermedio y se necesitan ciertas cosas. Se necesita, 1, más yodo. 2, zinc, selenio, vitaminas del grupo B, muy importantes, e incluso magnesio. Sin esas cositas en el medio no se puede convertir la T4 en T3. Entonces, si tú no tienes yodo, mal, porque ni siquiera puedes fabricar T4. Pero si tienes yodo, fabricas T4 y no tienes estos elementos, no puedes pasarlo a la hormona biológicamente activa T3. Por lo tanto, tendrás un hipotiroidismo clínico o subclínico, que ahora luego explicaré qué es un subclínico, pero ese es uno de los factores que la destruye, que destruye tu tiroides y es la falta de yodo. Tenemos que pensar también que hay 3 de cada 5 mujeres actualmente, 3 de cada 5 tienen hipotiroidismo subclínico.
2 de cada 5 hombres. ¿Qué es el hipotiroidismo subclínico? Pues mira, es muy sencillo. Vamos a pensar, estos números que voy a dar no son reales de la analítica, solo para poner un ejemplo. Pensemos, tú te haces una analítica y vamos a ver tu valor de hormona tiroides. Entonces, te ponen un rango, si estás dentro de ese rango todo va bien. Entonces, por ejemplo, el rango es, imagínate, de 5 a 15, ¿vale? Si tu rango de hormona tiroides está entre 5 y el 15, estás bien, pero si estás en 4,9, te sale un asterisco y tu médico te dice, tienes hipotiroidismo, vamos a medicarte para toda la vida, etc. Y si estás por encima del rango superior, por encima de 15, si estás en 15,2, también tienes hipertiroidismo y también te van a medicar. Entonces, si tú estás entre 5 y 15, estás bien. Si estás en 5, estás bien. Si estás en 7, estás bien. Y si estás en 15, estás bien. Todo ese rango está bien. Ahora, pensemos, ¿cuál es la diferencia real a nivel biológico de que una persona esté en 5 y otra esté en 4,9? No hay ninguna diferencia. Están exactamente igual de mal. Pero a uno lo diagnostican con hipotiroidismo y al otro no, porque estás entre 5 y 15. Vamos a pensar que, sabiendo la importancia real de la hormona tiroides y del metabolismo, ¿es lo mismo tener 5 de hormona tiroides que tener 15? No es lo mismo, pero a ti te dicen que sí, que estás dentro del rango y es igual. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos rangos en las analíticas y en las cosas buenas intentar estar en el rango en el techo y en las cosas malas intentar estar en el rango pero en el suelo. Luego, el punto 2 de los enemigos destructores de la tiroides, tendríamos la vitamina A, la carencia, por supuesto. La carencia de esta vitamina A, mira, el ser humano, el cuerpo humano, con una carencia de yodo y de vitamina A, sucede una cosa muy grave, y es que genera un crecimiento de la glándula tiroides, y es lo que se llama bocio. Lo que sucede es que esa glándula crece mucho porque tú vas a pescar con una red pequeña y si no pescas, pues coges una red 10 veces más grande y eso pues te va a hacer pescar más. Pues la glándula sigue esa estrategia. Entonces se hace muy grande para pescar un poco más de yodo y de vitamina A. El problema está en que no hay, porque no le estás dando. De hecho, antes de 1900 había una enfermedad, que eso sí que era una pandemia global, que se llamaba cretinismo, que es la enfermedad de falta absoluta de yodo y de vitamina A. Entonces, la glándula crece tanto y esas personas que tenían esa enfermedad del cretinismo se les llamaba cretinos. Que de ahí el viene el insulto nombre. de «eres un cretino». Mal insulto, porque cuando le dices a alguien «eres un cretino», lo que le estás diciendo realmente es «eres una persona con una falta de yodo y de vitamina A exacerbada y por lo tanto tienes tus facultades mentales y físicas minimizadas». Ese es el insulto. Así que no usemos ese insulto porque no vale la pena. No merece la pena. Pero lo que sucede es que esas personas, esos cretinos, tenían un déficit cognitivo y físico. Eran personas bajitas, regorditas y, bueno, pues no tenían luces los pobres porque su coeficiente intelectual era extremadamente bajo. Y eso se arreglaba dándoles yodo y vitamina A. Así que no podemos ser cretinos y para eso necesitamos tomar yodo. Claro, y la cuestión vitamina es A. dónde tener yodo, vitamina A. El otro día me decía una amiga, yo ya compro sal yodada del súper. Ya, no. Digo, No. hostia, peor aún me lo pones. No es lo mismo porque al final el yodo es que tampoco nos sirve, como ya he dicho antes, darnos solo yodo. Claro. Necesitamos yodo y ciertos otros nutrientes, porque si tienes solo yodo, generas T4, pero el resto ya no, de la cadena para allá no funciona. Es como si en la cadena de una fábrica la primera cadena funciona, que es la que te da el chasis del coche, y el resto de cadenas están paradas. Pues no puedes hacer el coche. Entonces necesitamos que todas funcionen y que todas tengan los elementos que necesitan, ¿no? Con este tema de los nutrientes nos vamos al punto número 3, que es una gran hipovitaminosis. Tenemos hipovitaminosis, o sea, no tenemos vitaminas en el cuerpo. Porque además estamos buscándolas en las fuentes inadecuadas, que ahora luego os he hecho un pequeño gráfico así con números y tal, que os va a volar la cabeza. Tenemos una falta de vitaminas por dos partes. Una, porque en la mayoría de los casos no estamos comiendo la suficiente cantidad de alimentos con alta carga nutricional, con alta densidad nutricional. Estamos comiendo alimentos que son comestibles, no son alimentos. Un alimento te alimenta. Un comestible te lo puedes comer, pero no te alimenta.
Un trozo de pan no es un alimento, es un comestible. Un plato de arroz es un comestible, no es un alimento. Un huevo es un alimento porque te alimenta. Entonces tenemos que diferenciar esto y además de no comer las cantidades necesarias, es que tenemos lo que yo llamo la fogata de vitaminas. Y es que si tenemos la glucosa en sangre, el azúcar en sangre alta, porque hemos comido carbohidratos, todo esto que hemos comentado, azúcares, o arroz, o cereales, o pan, o galletas, etcétera, o zumos, o refrescos, o mucha fruta, sucede que se nos sube la glucosa y entonces el cuerpo tiene que quemar la glucosa. Para metabolizar y quemar esa glucosa, tu cuerpo usa vitaminas, sobre todo las del grupo B. Si quema esas vitaminas para metabolizar la glucosa, tú las pocas vitaminas que tenías ya no las tienes, porque las has usado. Entonces tu cuerpo no tiene las vitaminas necesarias para llevarlas a la tiroides ni al cerebro. Por lo tanto, tiroides, cerebro, sistema inmunológico, todo se cae, porque estás quemando las pocas vitaminas que tienes. Luego teníamos el punto 4, que es la malnutrición hipercalórica. O sea, nunca en la historia hemos estado tan sobrealimentados, tan gordos y tan desnutridos. Sí. Es exagerado. A más comes, menos nutrido estás. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque estamos haciendo las cosas muy mal y estamos comiendo con muy baja densidad nutricional y porque de ninguna manera sabemos de dónde obtener los nutrientes porque nos están engañando, nos han engañado, nos han tomado el pelo de una manera increíble. Y eso, os voy a poner un ejemplo porque en el punto 6, y este os va a doler mucho, porque sé que a lo mejor el 50, el 60% de los que nos veis lo hacéis. Este punto es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un destructor de la tiroides si se hace mal. Si se hace mal. Ahí está. Pero el problema es que el 80% aproximadamente de las personas lo hace muy mal. Es muy bueno, ofrece muchas cosas muy buenas, pero puede ser muy malo. O sea, tu tiroides necesita nutrientes. Si tú no le das nutrientes, tu tiroides empieza a minimizarse y empieza a no poder trabajar y no poder rendir. Necesita nutrientes. No necesita comida, necesita nutrientes. Entonces, si tú que antes comías 5 veces al día, ahora pasas a comer 2 veces, porque empiezas a hacer ayuno intermitente y dices, yo voy a ser muy saludable, voy a entrenar mucho y voy a comer alimentos con muchas vitaminas. Y dejas de merendar, dejas de cenar, dejas de desayunar y ya haces, por ejemplo, la comida y la merienda, por ejemplo, solo. Y en la comida dices, bueno, me voy a comer algo con muchos nutrientes, me voy a comer una buena ensalada ahí grande, con lechuga, cebolla, tomate, zanahoria, de todo, una pieza o 2 de fruta. Y luego por la noche, pues otra ensalada con muchas vitaminas y muchos nutrientes y una tortillita o algo así, ¿no? Eso es un gravísimo problema porque tú no le estás dando a tu cuerpo nutrientes en todo el día que estás ayunando y cuando comes tampoco le estás dando nutrientes. Tú crees que sí, pero no se lo das, entonces estás destruyendo la tiroides. ¿Y eso por qué? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque además he hecho los cálculos hace 5 minutos, digo, voy a ver qué tal sale estos cálculos. Mira, vamos a imaginarnos una ensalada de 200 gramos. Eso es una ensalada grande, ¿vale? 200 gramos de lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y manzana. Que la manzana es muy saludable, siempre sale como el símbolo saludable, ¿no? Te comes una manzana al día y mantienes alejado al médico, ¿no? De tu vida. Pues 200 gramos de esa pedazo de ensalada. Fenomenal. Y ahora tenemos otro plato con el mismo peso. 200 gramos. Pero este plato es más pequeño porque solo tiene un trocito de carne, un trocito de pescado, un huevo y un trocito de hígado. Y es un plato pequeño. El plato pequeño, plato animal. Y luego tenemos la ensalada, que es el plato vegetal. Bueno, pues si yo os preguntara cuál de los dos tiene más vitaminas, evidentemente el 99% sabéis que es la ensalada, ¿verdad? Tiene más, porque la fruta y la verdura tienen muchísimas vitaminas. Tú y yo, ¿vale? Sabemos que no. Sabemos que no. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, si ponemos, por ejemplo, las vitaminas esenciales para el ser humano, las vitaminas que sin ellas el ser humano se muere. No está peor, se muere. Serían vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12. Si ponemos esos ejemplos, pues resulta que el platito de carne, el platito animal, tiene
atención, 51 veces más vitamina A que la ensalada. A mismo peso, 200 gramos de ensalada, 200 del platito de carne animal. Vitamina D tiene 20.000 veces más que la ensalada. Vitamina E tiene 3 veces más que la ensalada. Vitamina B1 tiene 8 veces más que la ensalada. Vitamina B6 tiene 20 veces más que la ensalada. Vitamina B12 tiene 400 veces más que la ensalada. 400 veces. Y ácidos omega 3, que son fundamentales para tu cuerpo, para tu corazón, para tu tiroides y para tu cerebro, solamente tiene 1000 veces más que la ensalada. Así que con esto creo que tenemos bastante claro cuáles son los alimentos que realmente son importantes y que tienen densidad nutricional. Esto es muy importante porque... O sea, comamos carne y huevos. Carne, huevos, pescados, mariscos, órganos, que son muy importantes, son los alimentos que más nutrientes tienen. Órganos. Todos los órganos. El hígado, por ejemplo. Hígado, riñones, sesos, criadillas, que a mí me da mucho asco cuando me las daban de pequeño, pero que son enormemente beneficiosas para nosotros. Luego tendríamos los tóxicos, ciertos tóxicos que realmente, este sería el punto 6 y es muy importante también porque tenemos metales pesados, pesticidas y agrotóxicos, plásticos y disruptores endocrinos. Chicos, chicas, esto es absolutamente veneno para tu cuerpo, veneno para tu tiroides, veneno para tu cerebro. Todos estos elementos son absolutamente destructores de tu glándula tiroides y de tu cerebro. Por ejemplo, uno de los tóxicos, uno de los disruptores endocrinos más potentes es el flúor, que te dicen que es muy bueno para tus dientes, para tus huesos. Es absolutamente falso. El flúor no te ayuda en nada. De hecho, el flúor es un tóxico altamente venenoso para tu glándula tiroides y para tu salud cognitiva, para tu cerebro. Es un veneno. Y lo tienes en el agua del grifo y lo tienes en la pastita de dientes y en esos chupitos de flúor que te dan, que es el veneno más matador y que debería de estar penado con la cárcel, sobre todo que se lo den a los niños. Ese flúor es tan malo, pero no pasa nada porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tomo agua mineral, no lo tomo del grifo. Ya, pero es que en el agua mineral tenemos bisfenol A y otros disruptores endocrinos que nos destrozan el eje hormonal y están creando lo que se llama una estrogenización de la población. Están aumentando los estrógenos, hay una feminización de todo ser humano. Las mujeres tienen más estrógenos y los hombres menos testosterona y más estrógenos. De hecho, fíjate cómo cambian los niveles hormonales, que hoy en día el hombre de hoy en día es 51% menos hombre que sus padres. 51, 51% menos. Porque por la testosterona. Justamente. Y por el exceso de estrógenos. Te quitan la testosterona y te ponen estrógenos. De hecho, veo cada vez más hombres con pechos de mujer. Justo, lo que se llama ginecomastia. El otro día escuchaba un podcast sobre ciencia, medicina, y está aumentando el cáncer de mama en los hombres. Muchísimo. El cáncer de mama, en principio, siempre se ha pensado que solo de la mujer y ya está, ¿no? Pero es que un hombre puede tener cáncer de mama y está aumentando el cáncer de mama en los hombres. Está aumentando mucho porque antes el hombre, entre comillas, no tenía mamas. Pero la ginecomastia es un proceso de transformación de hormona masculina a hormona femenina. Y eso se llama aromatización. Entonces le empiezan a salir al hombre pechos. Yo he tenido personas en mis clínicas, hombres, que les salía leche. ¿Leche? Leche de los pezones. No es la misma leche materna, pero es un líquido blanquecino y es leche. Imagínate un hombre que lleva las camisetas y como las mujeres embarazadas se les mancha de leche, las mujeres embarazadas, las mujeres que ya han tenido hijos, y tienen manchas de leche y están en el vestuario y aparte de tener los pechos colgando, se aprietan y les sale literalmente leche de los pezones. ¿Eso se puede corregir? Claro que se puede corregir, porque eso es un problema que lo ha causado las hormonas. Por lo tanto, ¿cómo se puede corregir? Corrigiendo las hormonas, corrigiendo todo esto y algunas cosas más. El punto número 7 serían los goitrógenos, las lectinas y los antinutrientes. ¿Qué son? Bueno, lectinas y antinutrientes son como el kung fu de las plantas, es la defensa personal. Si tú atacas a un jabalí y te lo quieres comer, el jabalí, ¿cómo se defiende? Corre y te ataca. Un conejo corre y si lo coges te muerde. Esa es la defensa personal, es el kung fu de los animales. Se defienden para que el depredador no se los coma. Bien,
¿Cómo se defienden las plantas? Las plantas no pueden, están ahí quietecitas y paradas las pobres, y tampoco quieren que se las coman. Entonces lo que hacen es generar lectinas y antinutrientes. Son unos elementos tóxicos que lo que hacen es, pueden hacer que cuando un depredador se las come, se le irrite la boca, se le irrite el estómago, devuelva, se siente tan mal que directamente no se la vuelve a comer. O pueden hacer que se las coman y se estén comiendo los antinutrientes que ellas mismas generan. De hecho, si tú pinchas a una planta y tienes sensores, cuando pinchas a una planta se puede escuchar un chillido y además esa planta empieza a segregar, que tú no lo ves, empieza a segregar cantidades altísimas de lectinas y de antinutrientes para protegerse porque está siendo atacada. Entonces, tú te comes eso como depredador y esa planta lo que está haciendo es que esas lectinas te van a perforar, se puede decir, el intestino. Van a crearte permeabilidad intestinal. O sea, yo me como ensalada o verdura con la idea de que estoy comiendo algo sano y lo que estoy haciendo es perforarme el intestino. Correcto. Y más aún si tiene pesticidas, etcétera. Pero se pueden comer en cantidades pequeñas, pero no se deben comer en enormes cantidades, porque esas lectinas están perforando, están convirtiéndonos en un intestino permeable. Lo que va por dentro del intestino no tiene que salir a la sangre, pero cuando tienes un intestino permeable, son capaces de salir a la sangre trozos de comida. No un trozo de hamburguesa, pero trozos microscópicos de comida que no deberían salir a la sangre, porque desde la sangre llegan al corazón y al cerebro. En las autopsias de personas con permeabilidad intestinal muy avanzada se les ha encontrado moléculas de comida en el corazón y en el cerebro. Imagínate el daño que puede llegar a hacer eso. Eso son las lectinas y los antinutrientes lo que hacen es que los cuerpos de los depredadores no puedan absorber las vitaminas que son esenciales para su vida, aunque las tengan. Son antinutrientes, no te dejan que absorbas ese nutriente. Entonces, esa especie, ese animal, ese depredador y su familia, poco a poco va a tener peor salud, poco a poco no va a tener fertilidad, no va a poder procrear y va a enfermar hasta que muere. Entonces esa planta, con paciencia, se ha deshecho de una familia entera de depredadores que se la estaban intentando cargar. Si eso se extrapola a muchas personas, estamos consiguiendo una bajada de la natalidad, aumentándolo con muchísimas otras cosas. Y luego estarían los goitrógenos, que también estaban en este punto, que son unas lectinas específicas que están, por ejemplo, estas lectinas y antinutrientes que os he dicho están sobre todo en cereales, muchas verduras, pero todos los cereales, las legumbres y en los frutos secos. Hay maneras de quitarlas, maneras de minimizarlas para poder comer esos alimentos de vez en cuando. De eso hablamos todo en el taller porque es también largo y es un proceso importante. Y luego están los goitrógenos, que también eran parte de este punto, y estos goitrógenos son un tipo de lectina, que por cierto una lectina que todos conocéis es el gluten, pero parece que solo se habla de ella, hay cientos de lectinas más y el gluten puede matar a una persona directamente. Estos goitrógenos están principalmente en la soja y en las crucíferas. Y los goitrógenos lo que hacen directamente es atacar a tu tiroides, destruir a tu tiroides para que no pueda alimentarse de yodo, con todos los problemas que eso conlleva, o sea, que son muchísimos. Y el segundo punto, el segundo asesino que tenemos de la tiroides, son tres amiguitos que van de la mano, tres elementos altamente tóxicos. Hemos hablado de lo que destruye la tiroides, que era el primer gran problema, es los problemas de tiroides, y ahora el segundo asesino que destruye el cerebro son estos tres amiguitos, y son la lipofuscina, la proteína tóxica tau y la sustancia beta-amiloide, que son unos nombres muy raros, pero tenemos que entender que estos tres elementos se van acumulando día a día en tu cerebro y en el mío, en todos los cerebros. Todos los días se va acumulando un poquito. La lipofuscina, por ejemplo, es un pigmento pardo muy asqueroso, que de hecho ese pigmento pardo que se va acumulando en el cerebro es el pigmento que crea los nebus. ¿Qué son los nebus? Las manchas de la edad. Las personas mayores tienen estas manchas en la cara que les van saliendo en los brazos. Bueno, pues eso son manchas por lipofuscina. Pero cuando las manchas empiezan a salir en el cuerpo ya se están acumulando en el cerebro. Así que imagina el gran problema de que se vaya acumulando esa sustancia. Además, la lipofuscina es capaz de hacer una cosa en las neuronas y es que es capaz de desplazar el núcleo de la propia neurona. Eso es una locura. Es de grave como si tú, por ejemplo, tienes un accidente
y te desplazaran por el accidente el corazón y te lo pusieran en la espalda, en la lumbar. Y los pulmones te los pusieran en la vejiga. Bueno, pues es exactamente igual. Eso es lo que hace la lipofuscina con las neuronas. Luego tenemos la proteína tóxica tau. Esta proteína genera acúmulos de tau en el cerebro, altamente tóxicos. Y después tenemos la sustancia beta-amiloide, que crea ovillos y placas en el cerebro, que se llaman placas seniles. Como os digo, todo esto lo almacenamos en el cerebro todos los días, un poquito todos los días, y cuanto peor hagas las cosas y menos te cuides, más se va almacenando. No pasa nada porque tu cuerpo es capaz perfectamente de eliminar esto y limpiarlo. ¿Cuándo lo limpia tu cuerpo? Cuando activa su patrón diario de limpieza y de regeneración. ¿Cuándo se activa esto? Por la noche. Por la noche tu cuerpo activa el sistema de regeneración de limpieza cerebral. Perfecto. Pero por la noche, simplemente por la noche. No, no es por la noche cuando te vas de fiesta. Es por la noche cuando duermes. Pero no cuando duermes así de cualquier manera. Es por la noche cuando duermes y cuando tienes fases de sueño REM y fases de sueño profunda. Esas fases son las que vas entrando y saliendo, tienes varias durante el sueño. En esas fases es donde se limpia el cerebro y donde se limpian lipofuscina, proteína tóxica tau y beta-amiloide. Se limpian en esas fases. Pero esas fases no se tienen así porque sí. Tienes que hacerlo bien para tenerlas, porque hay muchas cosas que destruyen totalmente estas fases. Si tú, por ejemplo, cosas que destruyen las fases REM y de sueño profundo y por lo tanto no puedes regenerar. La luz artificial de los dispositivos. Esta luz del móvil, luz de la tablet, luz del ordenador, de la televisión, las luces de tu casa. Cuando anochece, si esas luces siguen encendidas, tu cuerpo piensa que está de día, que es de día, y no activa los procesos de limpieza. Así que tu cerebro no se limpia. Si no has generado suficiente melatonina durante el día en contacto con el sol, no se puede activar por la noche en la oscuridad. Y la melatonina, sin melatonina, tampoco puedes tener sueño REM ni sueño profundo, así que tampoco hay limpieza cerebral. Si has tomado estimulantes, la gente toma un café, no, yo me tomo un café a las 5 de la tarde, pero duermo perfectamente. No, duermes, punto. Pero no perfectamente, no. No tienes Sueño REM profundo. ni profundo. Aunque duermas, porque puedes dormir una noche entera sin tener REM ni profundo. Cuando tú duermes y te levantas por la mañana pletórico, fuerte, con energía, has tenido REM y profundo. Cuando conforme peor te levantas, menos REM y profundo has tenido. Hay personas que llevan años sin tener REM ni profundo. Los medicamentos para dormir, muchos medicamentos que te ponen aquí. Muchas cosas, ¿vale?, pueden suceder y muchos medicamentos hacen que se vean afectados tu sueño REM y sueño profundo. Si todo eso sucede, no sales al sol por la mañana para generar melatonina. Luego por la noche encima enciendes todas las luces de tu casa y te pones el móvil y te acuestas con el móvil y ves la televisión. Estás destrozando tu melatonina, no la activas y no tienes fase REM. Si encima estás tomando estimulantes, el estimulante del café, por ejemplo, dura 10 horas. 10 horas que no te va a dejar entrar en REM. Si quieres tomarte uno a las 8 de la mañana, perfecto. Pero como te lo tomes a las 5 de la tarde, no vas a poder entrar en fase REM. Vas a entrar en muy poco profundo. Por lo tanto, tampoco vas a poder regenerar. Así que suceden muchas cosas que nos están haciendo que no podamos entrar en esas fases que necesitamos sí o sí para regenerar nuestro cerebro. Y si no regeneramos nuestro cerebro todas las noches, ese daño, eso que no ha limpiado, eso que no ha barrido, eso se va acumulando y se acumula y al día siguiente, en vez de empezar a 0 con el contador, empiezas ya con un daño de 10 y se suma el 10 de daño de ese día. Al día siguiente, como no has limpiado, empiezas con un daño de 20. Llega un momento en que tienes el cerebro absolutamente agotado, lo tienes reventado, se te olvidan las cosas, tienes eso que dicen, ay, tengo niebla mental, tengo la cabeza así como embotada, Todo eso son síntomas de que tu cerebro no está limpio. Y si tú tienes un coche y no limpias tu coche y lo sacas todos los días a hacer cross, a meterlo por barro, a meterlo por suciedad y no lo limpias nunca, ni por fuera, ni por dentro, ni en el motor, el coche te aguantará un día, un mes, 2, pero el coche no va a funcionar bien, va a funcionar cada vez peor hasta que se pare. Pues eso es exacta y literalmente lo que le sucede al cerebro si tú no cuidas tus fases, si no tienes los nutrientes adecuados y no lo limpias.
Así que imagínate todas las cosas que nos pueden destrozar el cerebro, Alex. Si es que ya lo decíamos, tenemos el cerebro secuestrado, hay que rescatarlo. Y para eso precisamente hemos creado un taller. Si entráis ahora en alexcomunicatv.com, tenéis destacado allí en portada un taller que vamos a hacer precisamente online, en directo, 100% online, con Alex Jiménez. Rescata tu cerebro. ¿Cuándo? ¿Qué día? Pues lo tenéis allí apuntado. Mira, ahora te lo digo. Será, ¿cuándo y dónde? Sábado 16 de diciembre de 4 a 8 de la tarde. Sábado 16 de diciembre de 4 a 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, 4 horas enteritas con Alex Jiménez en directo, ¿eh? Así que le podéis preguntar también dudas, cualquier cosa que necesitéis. Luego, además, la grabación ya sabéis que la tenéis disponible, la podéis ver después, pues si queréis repasar todos los conocimientos que os va a transmitir Alex para rescatar vuestro cerebro. ¿Y luego? ¿Con qué objetivo? La falta de concentración que tenemos últimamente, el aumento de TDA en nuestros chavales. Bueno, chavales y en adultos, que hay mucho adulto también muy disperso. Tendemos a la dispersión. Alzheimer. 30 también. años, a partir de los 30 años, Alex, Alzheimer. hay miles de personas con Alzheimer, Parkinson, demencia. Es una locura. Antes solo era a partir de los 80, 70, 65, que personas con 30 años que tienen toda la vida por delante ya estén así temblando y ya no se acuerden de las cosas y ya tengan que empezar a necesitar cuidadoras y notas para acordarse de las cosas. Es un tema muy duro, y es algo que está sucediendo hoy. Cuando tienes una enfermedad mental, literalmente destruye tu vida por completo, porque no sabes, no recuerdas las cosas, no sabes dónde está tu casa, no sabes quiénes son tus hijos, qué trabajo vas a tener, qué vida social vas a tener si se te están olvidando constantemente las cosas. Es muy fuerte porque estas personas, la degeneración cognitiva llega a tal punto que no pueden andar, porque recordemos que andar, comer, todo eso son acciones que van de neurona a neurona. Si no funcionan, no pueden. Y las personas hacen así y no saben qué hacer con la mano. No se las tienen que llevar a la boca e intentar que recuerden el movimiento y se acuerdan, pero dentro de una hora ya no se acuerdan. Les dices algo, te contestan y dentro de media hora ya no se acuerdan. La memoria es un tema tan importante que da mucho miedo tocarlo, ¿eh? Fíjate que el otro día vi un documental precisamente sobre la vida de Michael J. Fox. Uf. Buenísimo, ¿eh? Lo veis, creo que está en la televisión de Apple, lo podéis ver gratuitamente. Él habla, ¿no? Da a entender, no lo dice claramente, explícitamente, pero da a entender que el ritmo de vida que llevaba fue la causa de tener un Parkinson. Es decir, esto no es una lotería. Eso que se dice, no, que es una lotería, te toca... No, te toca por hábitos. Él tuvo 7 años de su vida en que hacía todas las películas del mundo, series de televisión, lo hacía todo. Dormía una media de 2-3 horas diarias. Eso es destructor. Se medicaba para poder aguantar. Y no con medicinas normales. Estimulantes. Consecuencia, bueno, lo que todos ya sabéis. Claro. Y el problema está en que cuando algo está tan avanzado ya es muy difícil tirarlo atrás, porque la persona tendría que tener un equipo de gente que le ayude a comer, a tomarse sus suplementos, a hacerlo absolutamente todo, porque su mente ya no es capaz. Entonces, por eso es tan importante la prevención y hacer las cosas antes, porque si llega el momento en el que ya estás mal, tienes que cogerlo antes para que tu cerebro funcione lo suficiente como para aprender todas estas cosas que estamos enseñando y aplicarlas y buscar tus suplementos y buscar tu comida y cocinar tu comida, poder hacerlo tú, porque si no lo haces tú, si tu mente ya está tan mal que no lo puede hacer, ya no hay marcha atrás, porque no vas a tener 7 especialistas contigo todo el día. Fíjate que, claro, cuando la expresión es atípica de que esto es una lotería, como el cáncer y todo, ¿no? Es que esto es una lotería, también hay un componente hereditario, genético. ¿Hasta qué punto esto es cierto, Alex? ¿Que es genético hereditario o que es una lotería? De ninguna manera. Mira, está más que demostrado que, por ejemplo, los cánceres, el 98,9% de los cánceres son epigenéticos. O sea, los creamos nosotros, con nuestros hábitos. Si tu padre ha tenido un cáncer o tu padre ha sido diabético, que también mucha gente dice, no, es que la diabetes está... Mira, si tu padre ha sido diabético y tu abuelo y tu bisabuelo, ya te digo yo cómo comían ellos. Ya te lo puedo decir sin que tú me lo cuentes. Si tú cuando naces te suben en un helicóptero y te hacen así en una isla desierta y te sueltan y solo tienes para comer cocos,
pescados después de nadar 4 horas detrás del pescado y perseguir pollos salvajes y correr 2 horas para poder comerte un pollo, ya te digo yo, ya te puedo asegurar, yo te doy mi palabra, que no vas a tener diabetes en tu vida. Porque ningún alimento ni ningún hábito que estás siguiendo te está llevando hacia la diabetes. Ahora, sal de la isla, vete a la ciudad, vete con tu padre y empieza a ir a los McDonald's, a toda la comida procesada, el humo, los tóxicos, los medicamentos. Empieza a hacer todo eso, a comer azúcares, caramelos, qué rico los pasteles, y ya te digo yo que vas a tener diabetes en un año. La diabetes, al igual que el cáncer, al igual que el Alzheimer, al igual que el Parkinson, lo estamos generando en nosotros. El problema es que estamos haciendo cosas que nos dicen o que son buenas o que son neutras. No pasa nada porque estés viendo la televisión por la noche, no pasa nada porque tengas el móvil aquí, no salgas a tomar el sol, que es malo. Lo bueno es no tomar el sol. Te están diciendo que hagas cosas que tú crees que son buenas y las estás haciendo como un campeón, diciendo yo hago caso y estoy haciendo cosas buenas por mi salud. Y te estás destruyendo por dentro. Eso es lo más peligroso, porque todo el mundo sabe que fumar es malo. Fumar es malísimo para todas las hormonas y para el cerebro, es mortal. El alcohol también, y todo el mundo lo sabe. Las drogas también, pero eso son cosas que no son tan peligrosas porque todo el mundo las sabe. Si las haces y te fastidias, pues te toca fastidiarte, porque sabías que era malo. Pero cuando tú haces cosas que crees que son buenas porque te han dicho que son buenas, pero son muy malas, eso es un gran peligro. Que todo el mundo hace cosas que piensa que son buenas y le están dañando. Y luego no se explican por qué están enfermos o por qué les ha tocado. No te ha tocado, lo has hecho tú. Por suerte o por desgracia, todas las enfermedades que tenemos nos las hemos ganado a pulso nosotros. No es una lotería, y lo siento mucho, hay mucha gente que esto les sienta muy mal, pero si tú tienes una enfermedad, has sido tú quien te la has buscado, a no ser que hayas nacido con 3 orejas o que hayas nacido con un gran problema físico o mental. Eso es otra cosa, eso no es culpa tuya. Seguramente es culpa de tus padres o de los suyos. Pero tú, cuando algo no lo tenías y de repente lo tienes y empieza a suceder, es algo que has creado tú, con los hábitos que tenemos hoy en día. Y eso es lo que sí se puede prevenir sin ninguna duda. Si hacemos este curso el 16 de diciembre, de 4 a 8 de la tarde, ese taller online que vas a hacer en directo, Alex, con nosotros, ¿podremos prevenir estas enfermedades? No solo prevenirlas, sino también curarlas. Sin ninguna duda. ¿Revertirlas? Mira, sobre todo depende del grado en el que estemos y de la seriedad con la que quieras hacer las cosas. Prevenirlas es absolutamente seguro, porque es tan sencillo como que si tú conoces las cosas que las causan, las sacas de tu vida y estás sacando de tu vida todo lo que te daña, todo lo que te puede causar Alzheimer y degeneración cognitiva y demencias. Si los sacas a los enemigos que te pueden atacar, ya no te pueden atacar. Y si encima aprendes todas las cosas que aumentan la regeneración cerebral, incluso la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas en el cerebro, si quitas los malos y añades todos los buenos, el resultado es que tu cerebro va a ser un cerebro blindado, va a ser un cerebro con esteroides y no lo va a poder dañar nada. Pero lo más importante es la información. Necesitamos la información correcta para ponerla en marcha y saber exactamente lo que tenemos que hacer para no caer enfermos y para que no nos puedan atacar esas enfermedades. Eso es la información, el poder de la información. Y además, todas las personas que estén en el taller, después del taller, van a tener un asesoramiento por mi parte. Por eso las plazas son limitadas. No podemos dejar aquí 400 plazas, me vuelvo loco. Vamos a tener plazas limitadas porque yo voy a dar un asesoramiento personal a todas las personas que estén en el taller después del taller. Cosa que te agradezco, Alex, porque siempre después de un taller, aunque el taller estará muy bien explicado, los que ya sois alumnos habituales de Alex sabéis que él se prepara muy bien los talleres, queda todo muy explicado, es imposible que surjan dudas, pero bueno, siempre puede haber alguna duda, algún caso personalizado, algo que quizá no se puede tratar ahí en el taller, pues que sepáis que tenéis una asesoría personalizada, seguimiento por parte de Alex después del taller. Alex, gracias por estar aquí. A ti y a vosotros.